Directo a tu CPU presenta, impacto de las medidas antimigratorias de Trump en Latinoamérica. 1. Las políticas antimigratorias aumentarán la desesperación en Venezuela, impulsando una ola masiva de emigración a otros rumbos. 2. México experimentará incertidumbre económica y política al no solo recibir a los mexicanos expulsados de Estados Unidos, sino a los de los países vecinos. 3. Nicaragua se verá afectada por el endurecimiento de las políticas, creando un ambiente de inestabilidad social. 4. Las medidas generarán tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y países latinoamericanos como Colombia, afectando relaciones históricas. 5. La situación de los migrantes generará nuevos desafíos y mayores ingresos para los coyotes, pues la migración no cesará pese a que los riesgos serán más complejos. Infórmate más y comparte este programa para crear conciencia. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por en la red internacional y a nivel de nuestro país en diferentes ciudades, gracias a la autopista de la información Internet. Bueno, hoy estamos conectados con el mundo para hablar sobre lo que viene pasando a nivel de los retornos de nuestros migrantes, después de haber vivido muchos años, algunos pocos años, algunos meses, algunos días, están saliendo de los Estados Unidos de América. Vamos a ver algunas visiones, valga la redundancia tal vez, de lo que puede significar todo este momento de incertidumbre para las familias que se han visto pues sorprendidas por una inusitada salida masiva de latinos de territorio norteamericano. Y cada país en Latinoamérica pues está viendo afectado de alguna forma, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con nuestro invitado desde Argentina, que como ustedes saben, pues él tiene 92 años y para nosotros es un honor tenerlo siempre con nosotros. Él se fue a los 22 años de acá de Perú a radicar allá en la hermana República de Argentina y para que nos relate desde el punto de vista psiquiátrico hasta qué punto estamos locos con todo lo que viene pasando en esta circunstancia atroz que viven nuestros inmigrantes. Doctor Pineda, recuerde que tenemos hoy como invitados al doctor Walter Hernández Juárez desde Costa Rica, tenemos a Elino Villanueva González desde México y a Jaime Rodríguez desde Italia. Bienvenido y gracias por participar. Lo escuchamos, doctor Pineda. Bien, buenas tardes para todos, muchísimas gracias. En general, para todos nuestros escuchantes, a los auspiciantes y en especial el abrazo fraterno para todos los migrantes. Este es un momento muy difícil para todos los migrantes, hartamente difícil. Aquí estamos otra vez en la memoria con aquellas palabras que dijo Churchill: sangre, sudor y lágrimas. No solamente al migrante, es a su familia, a los que quedan. Montón de ilusiones rotas. Es mucho dolor. Es tremendo el dolor. Justamente hoy viernes aquí he estado atendiendo, porque yo atiendo los jueves a todos los compatriotas, los atiendo gratuitamente. Pero no alcancé ayer porque vinieron muchos y han venido hoy también. Hoy los cité. Ahora suspendí las consultas. Pero resulta ser de que todos están perplejos. La palabra en psiquiatría se llama perplejidad en estado de estupefacción. Nadie entiende nada. Hay un trastorno de la identidad. ¿Qué nos pasa? ¿Quién soy yo? ¿Pertenezco a los seres humanos? ¿Pertenecemos a las leyes que se defienden los derechos básicos del ser humano? Todas las constituciones hablan de los derechos básicos, los derechos humanos. Nosotros no los tenemos en ningún lado. Es evidente de que la crisis es altamente grave. Yo pienso acá, no estoy en contra del presidente
Trump, porque él está haciendo lo que prometió a su pueblo. Más bien estoy para poner soluciones. Y en mis largos estudios, por mi profesión, por mi docencia, y sobre todo, más que nada, por mis vivencias, entiendo de que esto ocurre porque América Latina no evolucionó de la misma manera que el resto del mundo. Nosotros hemos tenido que estar unidos. Fuertemente unidos no nos hubiera ocurrido esto, ni hubieran ocurrido muchísimas cosas que siguen ocurriendo y mal. O sea, de que volvería yo a hablar de que el Estado que tendríamos que tener nosotros serían los Estados Unidos de Sudamérica o Estados Unidos de América Latina. Unidos es muy difícil que se nos ataque, es muy difícil que seríamos migrantes, todos estaríamos trabajando porque el país, el nuevo continente americano, es muy rico. Y esta nueva raza de migrantes, que son los mestizos, son gente de mucho progreso, de mucha fuerza. Entonces, creo que esta es la convergencia de la incultura, la desunión, la falta de civismo de nuestros gobiernos. El presidente Trump ha llegado y ha sorprendido al mundo con su conflicto del Golfo de México, le quiere cambiar el nombre, incorporar al número 51 de sus estrellas en la bandera a Canadá, adquirir Groenlandia, o sea que él tiene otra visión, no quiere problemas, él quiere crecer y ver crecer a su patria a su modo de entender, pero él está en sus derechos, para eso fue elegido. Lo que nosotros queremos es en estos momentos es una estabilidad emocional que va a derivar de la emoción de la seguridad que tengamos en nuestra patria y en nuestro ser, en nuestra persona. Eso es lo que tenemos que cuidar. No sé qué estarán pensando los distintos gobiernos de Latinoamérica con respecto a sus migrantes. ¿Qué es esto de expulsarlos como a perros sarnosos? ¿Qué es esto? Esto me recuerda a una novela que en 1973 dio a luz Jean Espiel, un francés que escribe sobre el Campo Santo. Se trata de una gran hambruna en Asia, sobre todo en la India, no tienen que comer. La gente desesperada sale huyendo de su país a buscar dónde comer, dónde tengan agua y comida. Asaltan todos los barcos que encuentran y se van de la India y comienzan a invadir Europa. Ellos soñaban, el autor lleva que la gente va a Francia, que es el país que mejor los recibía. Se van de allí a Europa, en ningún lugar los reciben. Se dieron la orden de fuego a los barcos. Y ahí he visto fotos que me hacen recordar a eso, colgados de los barcos, huyendo de sus pueblos. A nadie le importa. A nadie le importa. Esto es un sálvese quien pueda. El que tiene, disfruta de eso. Pero ahora todo el mundo ha elegido Estados Unidos. Es el país que mejor los ofrece porque directamente cobren lo que cobren, ganan mucho más que en su país y mandan plata a su país. El Perú, por ejemplo, recibe alrededor de 3.000 y pico de millones de dólares por año de sus migrantes. Y sin embargo, los migrantes no tienen ninguna representación ni ninguna protección de parte del Estado del Perú. Lo mismo pasa en los otros estados. En el Congreso peruano yo hablé de que era necesario de que en la Argentina el consulado tuviera una delegación del Banco Central de Reserva del Perú, donde los migrantes
mandaban $100 y $100 llegaba a su destino, al Perú. Sin embargo, no llegó ni nadie le hizo caso. Y en estos momentos, muchas empresas toman esos $100, digamos, y llegan al Perú 95. Esos que cobran son empresas que ganan con la pobreza, con la necesidad. Recuerdo durante el gobierno de Fujimori, estafadores peruanos se sumaron a estafadores argentinos y les prometieron trabajo a todos. Vinieron bandadas, micros cargados del Perú. Cada micro trae 54, 55 personas. Todos venían con trabajo fijo, que era mentira. Llegaron y los llevaron a la estación de Retiro y los dejaron ahí y le dijeron, bueno, ya lo vamos a venir a buscar. Hace un día, 2 días, y ahí nos enteramos de que nadie venía. Las criaturas estaban deshidratadas, no tenían para comer, no había baños, no había nada. Fuimos con otros compañeros y entonces compramos papel higiénico, compramos leche para darle a los chicos. Y fue toda una improvisación, pero no tenían dónde dormir. Y el del trabajo era mentira, no había un trabajo para ellos. Los trajeron y los dejaron, pero sí les iban cobrando $200, $300, $500 para traerlos hasta acá. La gente pobre se empeñó para pagar ese impuesto que era imaginario, aparte del pasaje, ¿no? Bueno, los dejaron ahí. Recuerdo que era tanto el calor que hacía en Buenos Aires que lo único que se me ocurrió en ese momento, esa gente y esos chicos que lloraban. Pasaba un señor que vendía helados. Le compré toda la carretilla de helados. Se la llevé a los chicos. Otros hicieron lo mismo. ¿Qué podíamos hacer? No podíamos llevarlos a la casa. Eso sigue ocurriendo hoy en los Estados Unidos. Pero ese culpable Estados Unidos, es culpable el presidente Trump. Él está actuando dentro de las leyes de su país. Y a su vez entendemos que él no tiene por qué solucionar de esta manera los problemas de otros países de Latinoamérica. Sí podemos especular con las explicaciones de que Estados Unidos, con la doctrina Monroe, dice América para los americanos, pero fue América para los norteamericanos solamente para las industrias extractivas. Pero el mayor capital invertido de Estados Unidos es para la OTAN. Es un ejército para contener a otro poder, al poder soviético, y no se disolvió después que se disolvió la Unión Soviética. Y ahora están en crisis también. Este es un momento de que sería bueno que los países convoquen para salvar a sus poblaciones, y no está solamente en que hablemos nosotros. Esto es un llamado a todos los presidentes de América Latina y a los que están sufriendo más. México, escuché a la presidenta mexicana que dijo que los iban a recibir. No sé qué va a pasar después cuando los reciban. Pero son millones. Son millones. Del Perú se dice que en estos momentos van a haber 300.000 peruanos que van a ser expulsados. No sé si será cierto. ¿El gobierno los va a recibir? ¿Dónde los va a poner? Nada está previsto. Este es un problema para estudiarlo profundamente, porque el dolor no es solamente para el migrante, es para su familia que queda, y el dolor ahora es una condena para siempre. En sus países han huido porque no hay trabajo. Entonces, estoy seguro que aumentará el terrorismo, estoy seguro que aumentará todos los procesos subversivos contra los gobiernos. Y no sé qué es lo que los gobiernos van a hacer. Y por último, América Latina sigue debatiéndose en elegir equivocadamente a la mayor parte de los países a sus gobernantes. No saben elegir, eligen el populismo. Y el populismo ya se ha visto que no sirve para nada, pero lo siguen eligiendo por las doctrinas de izquierda. Y bueno, ellos piensan así. ¿Qué vamos a hacer? Y mejor dicho,
como ese cuadro de Montúfar, un cuadro de un pintor peruano, que llegan unos chicos, la madre, con sus ataditos de su pueblo, y están parados frente a los edificios en Lima, y se llama así, ¿y ahora qué hacemos? Lima, en el cuadro, está pintado como que las edificaciones es un monstruo de cemento que se los va a devorar, como que así va a ocurrir. A trabajar de cualquier cosa. Y si es posible, robar. Nadie aprueba eso, pero si lo hacen van a ser castigados. Pero en una de esas en la cárcel van a estar mejor que en sus casas. Señores, yo creo que este momento que nos estamos encontrando es un llamado para todos nuestros dirigentes y nuestros poderes ejecutivos y nuestros congresos que hagan una sesión en grande y se pronuncien sobre este hecho. Hasta ahora no escuché en ningún momento que un congreso se haya reunido. He visto algunas noticias, las pobrezas de América Latina. Por ejemplo, que Ecuador dice que ahora Inca Kola es de ellos, es mentira. Chile, que el pisco es de ellos, también es mentira. Y así se están robando. ¿A dónde vamos? Nos estamos robando entre pobres ahora. Esto, aparte de la ignorancia y de la ignominia que se comete, todavía existe más para esto. Yo creo, señores, que es urgente que los congresos de América Latina nombren un delegado, se reúnan, hablen con el presidente Trump y en conjunto hagan una obra, ya no digo de caridad, porque ya no es caridad, es una obra de justicia. Hay que recordar lo que pasa con el Quijote de la Mancha en un momento cuando le habla de la injusticia don Sancho. Don Quijote le dice, amigo Sancho, cambiad el mundo, que no es ni utopía ni locura, es justicia. No hay justicia, señores. Pregunto, ¿la religión sirve de algo? ¿Dónde está Dios ahora? ¿Me quieren decir? No escuché al Papa todavía. El clero tampoco se pronuncia. Las instituciones, cuando ve estas cosas, los pobres molestan. Los pobres son una vergüenza. Donde hay pobres hay problemas. Bueno, señores, nuestras autoridades son las llamadas a solucionar el problema y con urgencia. Bien, bien, doctor. Esto sería mi mensaje desesperado frente a este drama que está viviendo el mundo, porque esto no es América Latina. En Estados Unidos no solamente son eso, porque incluso hay terroristas que se han metido en Estados Unidos para hacer las revoluciones adentro. Esto es muy grave, señores. Esto es muy grave. Bien, doctor. Luego continuamos con algún discernimiento mayor. Vamos con el doctor Walter Hernández Juárez a Costa Rica. ¿Qué opina usted sobre esta incertidumbre que se plantea con nuestros hermanos que en algún momento pues eligieron irse de sus países de origen a los Estados Unidos de América y que a esta hora pues están en el limbo, muchos de ellos, ¿no? Hay algunos que han quedado ni siquiera en México ni en Estados Unidos, están en el limbo literalmente. Y creíamos que era una utopía, ¿no? Pero eso existe también, ese limbo existe, lamentablemente. Bienvenido, doctor. Vea, Jorge, gracias y muchas gracias por compartir con los invitados. Aquí desde Costa Rica es un placer saludar al doctor Pineda y a don Jaime allá en Italia. No escuché el nombre bien del compañero que está en México, pero un placer. Lino, perfecto. Vea, esto no es un problema nuevo, vamos a ser sinceros. El problema de las últimas décadas ha sido bastante grande. Lo que ocurre es que muchas veces se ha camuflado y no ha estado en el candelero como noticia de primera plana el tema de la migración y el tema de las acciones que toma Estados Unidos en contra de los migrantes. Pero independientemente de que gobiernen los republicanos o los demócratas, el hecho concreto es que el migrante siempre sufre para poder llegar a tratar de cumplir el tan cacareado sueño americano.
Recuerdo que en la administración de Obama, en sus 2 periodos, demócrata él y Bill Clinton también, demócrata él, 8 años, entre los dos se expulsaron a más de 20 millones de migrantes, cosa que no ocurrió precisamente en la primera administración de Trump y que amenaza con hacer algo más drástico. Lo que ocurre es que una cosa es lo que se amenaza y otra cosa es lo que se hace. No se puede asustar tampoco con la chaqueta del muerto. Y también hay que entender que de parte de América Latina la situación es muy compleja porque lamentablemente hay países nuestros, como es el caso de Venezuela, que los migrantes no se han ido solamente por un tema de carácter económico, sino que hay una persecución a través de la economía, la falta de trabajo, la falta de medicinas, a través de la represión política, y esos 7 u 8 millones de venezolanos que han salido de golpe en muy poco tiempo, representan una situación mucho más compleja, a lo cual se suma los migrantes de otros países, de otras naciones, y en este caso también al hecho de que, a diferencia de otros gobiernos del PRI, Estados Unidos ha tenido una relación donde ha tenido que bajar un poco el vocabulario y los desplantes, aunque Trump aparentemente pretende volver a lo de siempre, en su relación con México, con el gobierno de Manuel López Obrador y ahora la señora Sheinbaum. El México del PRI era mucho más tolerante a veces con el tema de la relación con Estados Unidos y le permitía a Estados Unidos moverse de una manera diferente en la zona fronteriza, cosa que no ha ocurrido así en los últimos tiempos. Ha variado también la relación, profundamente, la relación de Estados Unidos con Colombia, que es otro país que tiene muchos migrantes en Estados Unidos. El tema también es que se han acelerado una serie de procesos económicos y en América Latina la falta de oportunidades, la falta de empleo, la inequidad notoria que tenemos en la región donde la riqueza se concentra en muy pocas manos y donde los países que habían logrado fortalecer la clase media la han perdido, que ha perdido mucho la clase media en países latinoamericanos, y eso va desde Argentina hasta México, pasando por mi país donde se debilitó muchísimo la clase media. Uno de los temas fundamentales es determinar para algunas naciones centroamericanas e incluso algunas del norte de Sudamérica la vital importancia que tienen las remesas que envían sus compatriotas desde los Estados Unidos a sus respectivas tierras natales. En el caso de Nicaragua, un endurecimiento o un cobro por parte del gobierno de Donald Trump de algún porcentaje X por el envío de remesas significaría para Nicaragua un golpe terrible, porque Nicaragua, su primer fuente de ingreso es básicamente las remesas que van de los Estados Unidos hacia Nicaragua. El turismo y el café ocupan a veces segundo, tercer lugar, cuarto lugar, porque a veces el segundo lugar lo ocupan las remesas que envían desde Costa Rica, desde mi país, hacia Nicaragua, pero nosotros tenemos aquí, no se sabe con precisión, pero alrededor de 700.000 y en algún momento hemos llegado a tener mayor cantidad de nicaragüenses viviendo en Costa Rica y trabajando aquí y enviando remesas para sus países. El tema es que hay un discurso muy fuerte y la reciente gira del secretario de Estado Marco Rubio por algunos países del área, incluyendo Costa Rica, incluyendo Panamá, El Salvador, presentan una situación bastante complicada porque además hay un discurso que no está conexo en Estados Unidos, porque las autoridades de migración de Estados Unidos dicen una cosa y Marco Rubio, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, el secretario de Estado, dice otra cosa diferente, mucho más dura, mucho más severa, mucho más acorde con el discurso que ha venido planteando Donald Trump, e incluso ha violentado totalmente los principios básicos de la diplomacia, el decoro y la buena relación con sus vecinos, al expresarse de la forma que se ha expresado con relación, por ejemplo, a Panamá y el tema del canal. Eso es una barbaridad. Violentando además o amenazando con violentar, cosa que no sería nada extraño,
el derecho internacional y los tratados internacionales. Es una situación muy, muy compleja, porque no solamente en Estados Unidos requiere de los migrantes para un montón de cosas, no solamente en Estados Unidos se les usa y se abusa de los migrantes, sino que algunos de los países nuestros no son capaces de darle la mínima seguridad, la mínima estabilidad, el alimento, la salud, la vivienda que requieren las personas para poderse desarrollar en sus propias naciones. Entonces, esto ha devenido en una situación muy compleja, donde, bueno, me parece magnífico que el doctor Pineda sea además un médico psiquiatra, porque realmente este señor Donald Trump es digno de un estudio psiquiátrico profundo. Difícil de predecir a veces sus actuaciones o qué es lo que va a hacer. Porque amenaza mucho, pero a veces amenaza con la chaqueta del muerto y nunca concreta las amenazas. Y estamos a la expectativa. Es muy poquito el tiempo que tienen de haber asumido desde el 20 de enero. No han pasado ni siquiera 20 días del gobierno de Donald Trump, pero todavía no podríamos definir una línea realmente política, una línea de acción importante. Incluso me da la impresión de que desde el punto de vista del Departamento de Estado, la prioridad es Gaza, Ucrania, y ya en un tercer plano entran otras regiones del planeta como Taiwán, como el tema de la discusión eterna con China y el tema de América Latina, donde hay 3 puntos que le preocupan mucho, que son Venezuela, productor de petróleo, Nicaragua, Cuba. Y creo que incluso han relegado lamentablemente una situación lamentable en materia de derechos humanos, que no solamente lo ha hecho Estados Unidos, sino en general la comunidad también latinoamericana, que es el tema de Haití, que ya lo de Haití prácticamente no tiene nombre. Es vergonzoso para el continente americano lo que está ocurriendo. Y no me quiero extender más porque me gustaría oír la opinión de los otros invitados. Gracias. Bien, gracias, doctor Walter Hernández Juárez, desde Costa Rica. Vamos antes de presentar a Jaime y a Elino, hay una ciudadana cubana que bueno, la conocemos, es Niurka Sánchez, que no se encuentra en este momento, pero nos ha enviado su opinión, ¿no? Ella vive en los Estados Unidos y es importante escuchar algo que proviene pues de alguien que nació en Cuba, ¿no? El principal enemigo, entre comillas, de Marcos Rubio, de Donald Trump. O sea, eso es lo que todos sabemos, pero bueno, vamos a ver qué opina Niurka, cuál es su opinión. Vamos a poner el video, a ver si lo compartimos y luego seguimos con Jaime y con Elino. Buenas tardes, gracias a todos, gracias Jorge por darme esta oportunidad de poder expresar mi opinión, mi humilde opinión y difícil opinión sobre el tema de migración ahora mismo y del presidente Trump. ¿Qué te puedo decir? El presidente Trump está cumpliendo lo que prometió en la campaña y el presidente Trump no es un político convencional, tenemos que partir de esto. Él dijo que él iba a hacer América grande otra vez, que iba a cerrar la frontera y que iba a deportar a todas las personas que habían entrado y que habían cometido crímenes. Eso es lo que dijo él. Y en eso está él. Ha puesto de sal de la frontera a un señor bien fuerte como él y así se ha rodeado de personas fuertes alrededor. Y lo más fuerte que tiene el presidente Trump es el resultado de las elecciones del 2024. Él ganó el colegio electoral y también ganó el voto popular. El mapa de los Estados Unidos se puso rojo. Ahora, ¿por qué pienso yo que pasó esto? Su campaña principal su tema de campaña principal fue eso: sacar de los Estados Unidos la cantidad de personas que habían entrado y que estaban cometiendo crímenes. Crímenes es una palabra que, ¿cómo se llama en inglés? Cualquier delito que tú cometas, pero saben, en español siempre lo tenemos como asesinato o algo cruel, ¿no? Pero en inglés es, por ejemplo, robo, que te pongan un DUI o whatever, no sé. En definitiva, ¿por qué ha pasado todo esto? ¿Por qué el pueblo americano ha reaccionado de esta manera en contra del inmigrante? Porque es realidad que hay una reacción.
hay una reacción en contra del inmigrante. Y para encontrar el porqué, tenemos que abrir la mente y mirar todos los aspectos, mira, todo lo que ha pasado. Fueron 4 años bajo el presidente Biden que la frontera estuvo abierta, que entraron personas muy buenas y personas regulares, y también entró muchas personas que han hecho muchas cosas malas. Lo hemos visto lo mismo en Colorado, en Aurora, Colorado, lo vimos en New York, lo vimos en Georgia, donde estaba la muchacha esta que mataron. Yo estoy viendo en las redes sociales cuando entraban los cubanos y decían, yo vi muchos cubanos que decían, bueno, yo no vengo a trabajar aquí, yo vengo a que me mantenga el gobierno. Y como yo lo veían todo el pueblo americano. Yo estuve viviendo, estos 4 años yo estuve viviendo entre Kansas 2 años y 2 años acá en North Carolina. Y yo sí te puedo decir que los americanos se molestaron porque ellos no recibieron esa ayuda. Y también vimos, para mal mayor, de lo que pasó en las elecciones, en octubre hubo un ciclón, por ejemplo, acá en North Carolina, donde yo vivo, empezó por las montañas y destruyó todos esos pueblitos que estaban dentro de las montañas, los destruyó porque se supone que por las montañas no pasen ciclones tan grandes. Y bueno, pasó ese ciclón, arrasó. Los habitantes de ahí se quedaron, hubo 700 muertos y los habitantes se quedaron sin ningún tipo de ayuda, porque FEMA, que es la organización que debe ayudar cuando hay catástrofes, dijo que no tenía dinero porque todo se había ido en el tema migratorio. Entonces el americano se vio sin dinero, sin ayuda federal, y viendo que el gobierno federal solo se ocupaba del inmigrante, y el inmigrante riéndose en las redes sociales yo sí puedo hacer esto, yo sí hago esto, yo no tengo que, como decimos en Cuba, especular. Entonces ahora que nos encontramos con este hombre que acaba de llegar, Trump, que acaba de llegar con ganas de cumplir lo que prometió, y ya comenzaron las deportaciones. Sí, abrió incluso la base naval de Guantánamo. Y yo espero, aguardo, confío que él cumpla realmente lo que prometió. Las personas que han cometido delitos, bueno, sean sacadas, deportadas o repatriadas a sus países, o no sé. Pero que la persona que ha llegado con deseos de salir adelante, por el amor de Dios, que se quede, que puedan hacerlo, que puedan encontrar una vía. Y sobre todo mi oración y donde de verdad yo siento un dolor, y siento que ahí es donde de verdad Dios me toca, yo creo, es en estos niños que le dicen Dreamer, que llegaron aquí siendo muy pequeñitos, que vienen de países latinos, México, Centroamérica y no sé, Sudamérica, pero esos niños ni siquiera hablan español. Y no tienen ningún estatus migratorio, no tienen ni residencia. Lo que tienen es una cosa que les dio, creo que fue Obama, que se llama DACA, que eso se quita y tienen que pagar y no sé qué, eso me parece hasta una humillación. A mí me parece, y yo espero en el Señor, que la ley esa que va a impulsar María Elvira Salazar, una congresista republicana de la Florida, que ella dice que tiene un proyecto de ley que se llama Dignidad, que es para darle dignidad a todas esas personas que llevan más de, creo que son de 15 años en los Estados Unidos y que están en un limbo migratorio. Yo espero que el Señor le toque el corazón a Trump y él lo haga. De hecho, el último presidente que le dio un camino a los inmigrantes para que tuvieran un estatus, una residencia, no un DACA, no estas cosas que son temporales, que tenían los venezolanos, de no sé qué, eso que es temporal, no, esas cosas no, que le den un camino a una residencia. El último que lo hizo fue Ronald Reagan, que también era republicano, y que cerró la frontera y luego le dio papeles a todas esas personas. Yo espero que Trump lo que está haciendo es eso, y hay que orar mucho, como la Biblia enseña, que orar por los gobiernos. Yo oré en mi país, por el gobierno de mi país, y de Cuba, ya no tengo que orar por Cuba. Sí, todavía oro por Cuba, yo oro por Cuba todavía, el Señor lo sabe, y me duele mucho la situación de Cuba, honestamente. Pero sí quisiera que, también me duele la situación de las personas que he conocido, las familias que he conocido aquí, sobre todo mexicanas. Tengo amigos mexicanos que
han tenido esta misma historia, no han podido ni siquiera despedirse de sus seres queridos porque si salen no pueden volver a entrar. Y entonces hay algunos que se saben un caminito, dicen ellos, pero es un peligro, y sobre todo ahora con esta administración, coger ese caminito es bien peligroso. Y yo el único consejo que le doy si me lo preguntan, yo tengo familia que acaba de llegar, llegaron en septiembre, octubre, y yo les digo, hagan lo que la ley dice, vayan a hacer sus documentaciones, preparen un caso de asilo, porque incluso los cubanos no se pueden acoger a la ley de ajuste cubano, que dicen, no sé, todavía no se sabe bien, pero yo lo hallo justo que no se puedan acoger a la ley de ajuste cubano porque los cubanos sí, los demás no, los venezolanos no, por ejemplo. Hay tantos venezolanos que también necesitan estar aquí porque están huyendo de verdad de esa dictadura que tienen allá en Venezuela. Y hay cubanos que han llegado aquí que ni siquiera son, ¿cómo se llama? Ni siquiera están huyendo de la dictadura, sino son parte de la dictadura, y con esta frontera abierta han entrado mucho, pero mucho. Hay un caso de una mujer que fue jueza de los jóvenes del 11 de julio, que está presa porque los cubanos acá la denunciaron, pero ella llegó a la frontera y dijo que era una refugiada política. Entonces tenemos de todo. Hay que orar al Señor para que no paguen justo por pecadores, y para que el presidente Trump no se convierta en un dictador y haga lo correcto delante de los ojos de sus votantes y delante de los ojos de Dios. Gracias, y disculpe que es que acabo de llegar, estoy bien ocupado, y un abrazo grande a todos, los quiero mucho y que Dios los bendiga. Ahí teníamos a Niurka Sánchez, escritora cubana residente en los Estados Unidos de América. Vámonos con Jaime Rodríguez, que vive en Italia. Él nació en Colombia y próximamente estará visitando Lima. Bueno, pero entre tanto vamos a hablar de este tema. ¿Cómo percibes el mensaje de Niurka, por ejemplo, ¿no? Que Niurka vive literalmente allá en los Estados Unidos, ¿no? Y es cubana, o sea, hay una connotación más fuerte todavía. ¿Qué opinión te merece de pronto lo que ella nos explica, y cómo está el panorama desde Europa, ¿no? Desde Italia, no sé, respecto a este caso? Sí, bueno, primero que todo quiero saludar a todos los panelistas, a Jorge Carrión, muchas gracias por invitarme, y a todas las personas que nos estén viendo desde cualquier parte del mundo. Es cierto que, bueno, una de las cosas que me gustó mucho que dijo el doctor Jorge Pineda, que resaltó también Niurka, es el hecho de que lo que está haciendo Trump es dentro de los márgenes de su legalidad, ¿no? Y de lo que prometió en campaña. Él prometió que iba a sacar a todos los inmigrantes que estuvieran cometiendo crímenes, y es lo que está haciendo. A mí, digamos que lo que más me resuena o me llama la atención de esto, o más que todo, esto me parece una especie de llamado de atención hacia nosotros los latinoamericanos. Es decir, no tanto me maravilla el hecho de que Trump esté sacando a personas que han cometido crímenes que vienen de otros países, porque me parece que está en todo su derecho. Nosotros, los colombianos, en Colombia haríamos lo mismo, o un peruano haría lo mismo en la medida en que lo haga por mejorar la calidad de vida de sus propios ciudadanos. Eso es lo que tiene que hacer un país en términos generales. Luego hay otros pormenores y pequeños detalles que se podría discutir, de las dificultades de la inmigración, de personas que realmente necesitan asilo, pero en términos generales está en todo su derecho. La pregunta más bien a mí se me viene con respecto a los latinoamericanos. ¿Qué es lo que pasa en Latinoamérica en general, que tenemos que irnos de nuestros países? ¿Cuáles son los problemas? ¿Por qué hay esos problemas? Porque se han mencionado ya varios países. No solo estamos hablando de México, estamos hablando de Colombia, de Venezuela, de países que están muy mal. También la Argentina ha estado muy mal durante los últimos años. Y no estamos andando avanti, iba a hablar en italiano, no estamos progresando, no estamos andando hacia adelante. El mismo doctor Jorge Pineda resaltó también el hecho de que nuestros países no han logrado avanzar, no han logrado mejorar. Quizás sea por una corrupción endémica, no sé cuál sería la razón. Y esto que está pasando, digamos, es una oleada y es una tendencia que también se está viendo en Europa. Europa lleva ya muchos años desde la crisis que empezó con la inmigración que llegaba a Grecia. En el tiempo en que yo estuve viviendo en Grecia, hablamos de alrededor del 2012,
cuando empezaron a haber muchísimos inmigrantes que llegaban a través de la isla de Esmirnia por Turquía a Grecia. Y yo recuerdo en esa época que pues empezamos a ver que había mucha gente del África, del África subsahariana, que es abajo del Sahara, y también, por ejemplo, gente de Senegal, recuerdo, y también gente del norte de África, gente de Túnez, de Marruecos, de Algeria, que venían inmigrando, y la manera de entrar a Europa era a través de Turquía, y luego hacían todo el recorrido, recorriendo la costa del Mediterráneo hasta que llegaban hasta Turquía, y por Esmirna entraban a la Grecia continental. Y había algo muy particular. Yo ahora solo puedo hablar de mi experiencia y de lo que viví. En Grecia había un comedor universitario que era gratis, y los griegos siempre han sido muy humanistas. Entonces, cualquier persona que entrara al comedor universitario podía comer, y no podía comer un plato, podía comer los platos que quisiera. Entonces, una de las cosas que sucedía es que todos los inmigrantes recién llegados y que ya llevaban un tiempo entraban al comedor, y yo iba mucho también a ese comedor, y ahí tuve la oportunidad de conocer a gente de muchas partes. Y conocí también a muchos inmigrantes de África. Eran bandadas inmensas, oleadas, que su primer pasadizo a Europa, su puerta de entrada, era Grecia, pero luego con el objetivo de llegar a Francia o Alemania o a otros países más al norte. Digamos que en un primer momento también yo recuerdo que yo trabajé durante años en el Steki Metanaston, que era el Ateneo de los inmigrantes, y ahí dábamos ayuda a todos los inmigrantes que pasaban. Y es cierto que había mucha gente que venía con la necesidad de salir de su país porque su país no les ofrecía ayudas, pero es una cantidad ingente de personas, entre las cuales hay, como dijo Niurka, gente con muy buenas intenciones y gente también del otro lado, que tampoco no son los mejores ejemplos para seguir. Y eso genera también en los griegos de clase media y baja, genera también inseguridad y dificultad. Entonces tenemos una confrontación muy grande entre dos grandes grupos de personas que están necesitadas. Pero obviamente la gran pregunta es, bueno, tú como nacional de tu país, ¿no? Yo lo he vivido de dos espectros. Lo he vivido como inmigrante colombiano, como colombiano de una época en que los colombianos se iban de Colombia a otros lugares del mundo a buscar una mejor vida para crecer y para mejorar. He vivido eso, he vivido también la discriminación, las dificultades en España cuando llegué, etcétera. También he visto la situación de los colombianos, y luego viviendo en Grecia, viviendo en Italia, he visto cómo la gente, mis amigos o los nativos de Italia, de Grecia, tomaban y sufrían el fenómeno de la inmigración de personas que venían con todo tipo de credenciales. Entonces tenemos esos dos aspectos que se enfrentan, y el gran problema es cómo solucionarlo, porque la solución no es simple. ¿Cómo solucionarlo? Porque al final uno de los grandes, o sea, una de las constantes en la humanidad es el derecho a la pertenencia a un lugar, el derecho a tener tu propia tierra y a decidir sobre tu propia tierra. Nosotros, los que nos largamos de nuestro país, nunca podemos olvidar la patria, porque el vínculo al lugar en el que naciste es fundamental. El doctor Jorge Pineda citó al Quijote, refiriéndose a la justicia, a la lucha por la justicia. A mí me gustaría recordar el vínculo perenne e irrenunciable que tiene Odiseo en la Odisea a su patria. A él le ofrecen el paraíso, la misma ninfa Calipso le ofrece el paraíso, pero él siempre se siente un extranjero, y lo único que anhela, más allá de la vida eterna con las diosas, es volver a su patria, a su familia. Entonces, hay un gran dolor en el que migra, pero hay una gran dificultad también en las personas que reciben estas oleadas. Y ahí es que se encuentra el conflicto humano, porque
los lugares que reciben tanta cantidad de inmigrantes en un momento empiezan a tener dificultades. ¿Qué pasa con los países que no son capaces de darle un bienestar a sus personas y las obligan a emprender lo más doloroso que puede haber para un humano, que es el desarraigo de su propia patria? ¿Qué estamos haciendo mal los latinoamericanos para vernos obligados a largarnos de nuestros países? Yo creo que esa es la pregunta que esta coyuntura de Trump tiene que hacer florecer en nosotros, más que culpar a Trump de que saque a personas que, como él dice, están cometiendo crímenes en sus países. ¿Qué estamos nosotros haciendo mal? Creo que a Latinoamérica le ha llegado el momento de responsabilizarse, de proveer un bienestar para todo su pueblo. Todos los países tenemos que empezar a lograr un progreso porque llevamos sumidos en un estado del que no logramos salir. Bueno, esa es más o menos mi opinión a grandes rasgos. Espero que aportar algo con ella. Bien, gracias Jaime. Desde Italia nos emitía su reflexión al respecto Jaime Rodríguez. Bueno, vámonos a México, lindo y querido, con Elino Villanueva, en el estado de Guerrero. Esta situación presenta al mexicano un poco más aguerrido que nunca, o sea, más guerrero, ¿no? Y tal vez incluso por ahí se notan algunas, de pronto se están como que uniendo, ¿no? Aquellos que estaban en aceras distintas, ¿no? En lo político, por ejemplo, ¿no? Porque se trata del país como tal, ante la aparición repentina de estas medidas drásticas de Donald Trump. ¿Es así o da la impresión de que por ahí hay cierta reconciliación política, incluso interna en México? Bienvenido. Gracias Jorge por la oportunidad. Un saludo a Jaime, al doctor Walter, por supuesto, y un orgullo inmenso estar con el doctor Pineda, escuchar. Híjole, qué lamentable que me haya tocado cerrar esta primera ronda, porque pues no sé si voy a estar a la altura de lo que han dicho los colegas, ¿no? Pero soy migrante, soy hijo. Gracias a ser migrante conozco las dos culturas de mi país, la del norte, más próspera, la del sur, empobrecido y nacionalista, y soy hijo de migrantes que han tenido, Jorge, Jaime, yendo y viniendo a Estados Unidos. Mis dos padres son migrantes e hicieron de todo. Mi padre se fue primero y 6 de los 8 hijos que somos viven en Estados Unidos. Entonces, pues comprenderán la visión que tengo para decir esto. En Guerrero, el estado de Guerrero, que es en el sur, es donde se consumó la independencia. Somos, Jaime, Jorge, todos 5 millones de habitantes, 5 millones de guerrerenses. 3.5 de esos 5 millones vivimos acá, en Acapulco, en Chilpancingo, en Iguala, y otro 1,5 millones viven en Chicago, en Houston, en Los Ángeles, en Atlanta, en Nueva York. Entonces, ¿cómo repercute todo esto? Pues inmensamente. La verdad es que los efectos son gigantescos en el plano económico, que es en nuestro modelo lo que más impacta, ¿no? Pero a raíz de lo que han comentado, yo no me llamaría sorprendido. Acepto la estupefacción, acepto el término del concepto de la estupefacción por lo que hace a las barbaridades que ha dicho este presidente, al extremo al que ha llegado de querer aplicar sanciones a la Corte Internacional de Derechos Humanos. O sea, es absurdo, ¿no? Ese y otros absurdos, pero yo no me llamo a la sorpresa. Yo creo que nadie nos deberíamos llamar a la sorpresa. Esto tenía que suceder, esto venía, decía el doctor Walter, venía ocurriendo, nos había dado muchas señales, más bien no supimos estar a tiempo prevenidos
de lo que se veía venir. Esto tenía que ocurrir, fueran los demócratas o fueran los republicanos, tenía que ser. Lo que pasa es que nadie se había atrevido a tanto. Pero en la visión norteamericana, Jaime, Jorge, esto tenía que pasar porque efectivamente ya son muchísimos los migrantes que han llegado de otros países y por lo tanto han afectado la economía de Estados Unidos. Sin embargo, yo tomaría otra línea, Jaime y Jorge. En realidad, es un asunto de esos asuntos que no tienen reversa. ¿Qué vamos a hacer? Decía el doctor Pineda. Híjole, es una gran encrucijada. Decía Jaime, es algo muy complejo, muy complejo, porque hay una línea en la que hay cosas que ya no tienen reversa. Y me refiero a un tema que es mucho más importante que los migrantes, mucho más importante que la política, que las relaciones internacionales, que es la conservación del planeta, que es el cambio climático, la deforestación, la pérdida de biodiversidad. ¿Y por qué en eso no ha habido acuerdos? ¿Por qué las COP no han avanzado como uno quisiera ver? Justamente por esto que estamos viendo, es decir, el nivel al que hemos llegado en conductas individuales y colectivas, en una gran mezquindad social. Este es un ejemplo claro. Es decir, no podemos regresar a perder los lujos que nos implica un modelo que nos ha brindado un nivel de bienestar. Me explico. La sociedad norteamericana no ha padecido procesos conflictivos, desórdenes. Nosotros sí. Entonces, es muy difícil que la sociedad norteamericana marche hacia atrás en los beneficios que ha tenido en unos cuantos años de su historia. No sé si me explico. ¿Por qué no avanzamos en la conservación de la naturaleza? Porque los norteamericanos no van a querer retroceder en los beneficios que tienen, muy diferentes a los que tenemos en Latinoamérica. Ahora, son muchísimas líneas y no sé si me estoy explicando, pero lo que nos ha pasado a los latinos es que nuestras clases políticas, nuestras dirigencias, nuestros gobernantes no han estado a la altura de las circunstancias y han permitido que el nivel, y aquí subrayo el aspecto central de todo lo que quiero decir, que el nivel de desigualdad, que es el que nos tiene aquí, que nos tiene en esa situación, es que sea cada vez más amplio. Es decir, cada vez hay más pobres y cada vez hay más gente que lo tiene todo y más gente que no lo tiene nada, que no tiene ni lo indispensable, y ese es el problema central que nos tiene aquí a partir del modelo económico que domina todavía. No me llamaría yo a sorpresa, esto tenía que suceder, el problema es que no lo supimos frenar y yo veo muy difícil que haya un retroceso, una negociación sí, pero siempre a partir de la visión del presidente Trump de ganar, de tomar ventaja, y no creo que haya un retroceso porque si él abandera esas cosas, ese discurso tan bárbaro desde su propia visión, es que hay alguien que lo escucha y es que hay alguien que lo sigue, y si hay alguien que vota por él, es que hay muchas personas que están pensando como él, y eso es una tragedia en esta época en la que tenemos portentos tecnológicos que nos deberían normar un criterio más apropiado en la convivencia entre todos, en la empatía, en la alteridad, en la comprensión del otro. Es muy difícil lo que estamos viviendo. No sé si me logré explicar. De verdad que gracias a todos por invitarme a compartir este foro. Mil gracias, los saludo desde México y acá los estamos esperando con un molito verde con tamales de hierba santa y un buen pozole guerrerense con un mezcalito artesanal el día que gusten. Gracias. Bueno, gracias Elino. Nos has hecho provocar un poco con la parte culinaria gastronómica. Bueno, vámonos a
escuchar nuevamente al doctor Jorge Pineda. El doctor Pineda nos estaba diciendo de 300.000, algo así, no, son 308, solamente 308 bajo orden de deportación de peruanos de Estados Unidos hacia Perú. Y 340 están a la espera de que sus papeles también salgan para que sean deportados. En total, un promedio de 648 peruanos. Hasta el momento han sido deportados 34, más 141 en un segundo vuelo. Esa es la cantidad que da a conocer el canciller de Perú, que es Elmer Schaller, por si acaso, para que se informen bien. Ahora, la pregunta sería para el doctor Pineda, por ejemplo, mucho venezolano votó por Trump, ¿no? Y quizás la mayor frustración de todos los latinos la tienen los venezolanos, porque vieron en Trump la salida de Maduro, ¿no? Y resulta que Trump ahorita les devuelve con esta figura política de devolverlos incluso literalmente a su país, a los venezolanos que salieron para no volver hasta que cayera el régimen de Maduro. Y Trump les está poniendo los aviones, ¿no? O sea, ya llegó a un acuerdo entre el gobierno de Maduro y Trump para que esa figura se dé. Psicológicamente, ¿cómo queda ese individuo venezolano, doctor Pineda? ¿Qué le podríamos decir? Porque imagínense, va a volver al régimen del cual huyó, ¿no? Y donde él sabe que no se va a sentir bien y Trump lo obliga a salir. Entonces prácticamente, no sé, ese caso es bastante fuerte. El otro, que también hay que analizarlo desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico, es que te pongan grilletes sin haber matado a nadie. ¿Hasta qué punto esos grilletes pueden verdaderamente implicar psicológicamente algo demasiado lamentable para el ciudadano que reciba este tipo de salida, ¿no? Como ha pasado con un avión de colombianos, ¿no? De allí el contrapunteo que hubo entre el presidente de Colombia y Donald Trump. ¿Qué nos puede decir sobre esas figuras? Esas figuras que desde el punto de vista psicológico afectan más allá de las medidas que se están tomando. O sea, hacen daño ya sentimientos, raciocinios humanos. Doctor Pineda. Bueno, todo esto realmente no es un estudio solo mío. Nos tenemos que remitir, en el año 2003, el profesor José Bachotegui presenta la primera enfermedad, la enfermedad de Ulises, en un congreso en Austria. Desde ese momento, bueno, quedamos con el profesor José Bachotegui en una vinculación, intercambiando nuestras ideas. Todo esto está estudiado, pero el estudio es frío. Falta el contenido afectivo. El contenido afectivo es lo que nos atañe a nosotros, la gente que sufre. ¿Cómo aliviarlos? Porque el migrante, si se ha ido es porque sufría en su casa, en su tierra, en su patria, y se va a otro lugar buscando, y de ahí lo echan. ¿Esto sabe a qué se parece? A los homosexuales. Odian lo que son, para hacer lo que nunca serán. ¿Qué son? Nada. ¿Me comprenden? Psiquiátricamente, ese dolor es incomparable. Por eso, el llamado mío es a que las autoridades de toda Latinoamérica tienen que juntarse, porque hay un problema que nos une a todos, lejos del partidismo. Ya se sabe, si ponemos a Venezuela como ejemplo, no sé de qué, pero sí creo de que el señor Maduro, inexplicable cómo llegó donde está. ¿Quién lo llevó? ¿Qué lo sostiene ahí? ¿Quién lo sostiene? Esas cosas son las que han hecho que también 7 millones de venezolanos huyeron de allí y fueron de país en país buscando el destino y no lo encontraron. De todas partes los echaron o no los echaron. Chile les cerró la frontera, Bolivia les cerró, Perú los echó, se han quedado unos cuantos nada más. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el problema se ha deshumanizado y son tratados como ratas. Van donde hay que comer. Y
ahí les ponen veneno y los echan. A eso me he referido en mi mensaje, de que es necesario que tomemos muy en conciencia humana este problema. Nos atañe a todos. Yo por nada he vivido 70 años en Argentina, país que amo. Yo no vine como migrante, vine a estudiar. A mí me sostuvo mi familia mensualmente. Ellos me mandaban el dinero para vivir y estudiar acá. Después me casé, quedé y formé mi familia, pero nunca me desligué de mis compatriotas que vinieron y sufrieron las injusticias, porque las injusticias que se mencionan no es solo eso. La justicia es cuando el migrante va a trabajar, tiene que cumplir con esmero su trabajo. Ese trabajo es hasta maldito, porque sigue siendo pobre. Entre la plata que tiene que mandar a su país y con la que él se queda, tampoco puede progresar. Y ese es un principio económico básico. El dinero de la limosna es un dinero maldito, improductivo, no produce riqueza. Está claro eso. Ese trabajo no está remunerado en la medida de la necesidad de la persona que trabaja, porque esa persona que trabaja está trabajando para su familia en el país de origen. Aquí en la Argentina yo mencioné la cantidad de migrantes que vinieron en las épocas de Frondizi, traída por delincuentes que también se aprovechan lo que está pasando cuando pasan el Río Grande. Hay tipos que les cobran un montón de dinero a los migrantes y los engañan también y sufren, y hay muertos y hay enfermos. ¿A quién le importa? Y nosotros, con declamar solo, es una declamación, no pasa de esto. Nosotros tenemos que reclamar con artículos de gran valor para la gente, para los migrantes, pero más que nada para nuestro gobierno. ¿Qué están haciendo? ¿Para qué fueron ahí donde están puestos? ¿Qué son los congresos nacionales? ¿Para pelearse? Ese es el dolor que tenemos. Los migrantes, el dolor, ¿sabe cómo se sintetiza? Que a nosotros nadie nos representa. No tenemos representación en ningún lado. Y estoy viendo con dolor que ahora las próximas elecciones en el Perú han habido gente que quieren un diputado en el Perú por los migrantes. Y yo estoy seguro que no van a servir tampoco. Va a aumentar el presupuesto nacional para el nuevo migrante, el nuevo diputado, el nuevo senador, y tampoco van a hacer nada. Porque por más que hagan proyectos de ley, los migrantes seguirán. Sabemos perfectamente que en el mundo siempre han abierto migraciones, tras las guerras, tras las crisis, siempre han habido. Tan es así de que la Revolución Francesa se hizo por el hambre. Y allí es donde nosotros vemos con horror, los que nos gusta la historia, de que esto se ha repetido infinitas veces y marca etapas de la evolución humana. Pero miren, que les voy a poner un ejemplo. A fines de 1600, comienzo de 1700, un inglés, Malthus, emite una teoría sobre el crecimiento humano y dice que el crecimiento humano se hace en progresión geométrica y el crecimiento del alimento se hace en progresión aritmética. Esto quiere decir que a la larga va a haber hambre. Y acá es el sexo. Tienen hijos y los pobres tienen más hijos. No tienen cultura y es peor. No ven la realidad, porque la incultura trae una ceguera de ver la realidad. Recordándole a los hermanos venezolanos, que según veo dicen República Bolivariana de Venezuela, ¿qué dijo Bolívar en el Congreso Quistiónico de Panamá en 1826? A nosotros nos uncen con 3 yugos: la ignorancia, el vicio y la dictadura.
sigue vigente. ¿Alguien le dio bolilla a Bolívar? Lo conoce el señor Maduro a Bolívar, lo conoció Chávez, que hizo llevar su resto de Colombia. No, no han leído historia o no les importa, quieren llegar al poder para hacer algo, distinguirse, pero aprovecharse. Hasta el día de hoy, todos los gobiernos, se puede hasta generalizar la ley, todos se han enriquecido. Y en el Perú, ¿cuántos políticos, cuántos presidentes están presos? Y con pruebas, todos robaron. Siguen robando. Y entonces ahí sí recurrimos al tango Cambalache, que le dice al pobre cuando le canta, ¿no? Dice, hacete a un lado. ¿A quién le importa si ni existe honrado? ¿A quién le importa? El migrante es honrado, va a buscar trabajo y lo echan. ¿A qué lo están empujando? Al delito. Si no roba en el país donde va a robar en su país. Eso es lo que dije en un comienzo de este programa. El migrante no está representado ni está protegido ni por la iglesia ni por nadie. El migrante es don nadie. Si se queda en su patria, tiene que ser terrorista y ladrón. Si se va a otro lugar para resarcir su problema, lo echan. ¿Qué tiene que ser, señores? ¿A quién le importa? ¿Al señor Trump va a solucionar los problemas de los latinoamericanos? No. Y todos los latinoamericanos, la mayor parte van a hacer servicio doméstico. Lo mismo dijeron los hermanos mexicanos. Si nos vamos los mexicanos, no sé quién va a levantar la basura acá. Bueno, señores, sigo insistiendo, solo la unión. Esto es un llamado a las autoridades, a los congresos, a los ejecutivos de nuestros partidos, de nuestros pueblos, que se unan. Esto es un llamado a ellos, que encuentren las soluciones, que hablen con el señor Trump, que ponga un límite para sus migrantes, que vea él, pero llegar a acuerdos. Hasta ahora el migrante sigue solo, no está representado, nadie lo escucha. ¿Quieren contestarme a alguien? ¿Qué puede hacer una persona que no tiene una representación, que no está reconocido, no está participado? ¿Qué puede hacer? Díganme, ¿qué puede hacer? Lo que están haciendo, la desesperación, huir, ocultarse, robar, matar. A eso lo están empujando. Si delinque, lo echan del país donde ha delinquido. Y bueno, si no lo hacía en otro país, lo hacía en su país. También es castigado. O sea que nadie toma en cuenta esto. Otra vez es Bolívar. Nos uncen con tres yugos. La ignorancia, el vicio y la dictadura. Son tres vicios, tres poderes que nacen justamente amparados por la ignorancia. Nuestros gobernantes son ignorantes, pero insolentes. Y de allí lo único que hacen es darle alegría al pobre. Ese es lo que dijeron otros políticos, pan y circo, pero tampoco lo sacan de la pobreza, pan y circo. Los únicos que se benefician son los que llegan al poder. Los sindicalistas, por ejemplo, se hacen ricos, siguen en el mismo lugar, nadie los mueve, se ofenden. Yo escuché un diputado, un sindicalista argentino, que se fue de vacaciones con su amante a Italia. El periodista le preguntó, usted es obrero, ¿cómo viene de vacaciones a Italia? Y se ofendió y le dijo, ¿cómo? ¿Los pobres no podemos venir a Italia? Se ofendió. No, sí pueden ir, pero lo que no pueden explicar con qué plata y con su amante. Bueno, esos somos los latinoamericanos. Estamos llorando al mundo para que se nos escuche y el mundo cierra los oídos, cierra la conciencia. ¿Y qué pasa con eso? Muéranse, no molesten. Donde hay pobres hay molestias, hay muertes, hay delitos.
Si cometen delitos, bueno, los metemos en cana o los mataremos. Esa es la población, señores. ¿Qué vuelta le pueden dar a eso? Esa es la realidad. Escuché al señor que está en Italia que tiene razón. Debemos cuidar el planeta, pero se olvidó decir una cosa. Aquí he escuchado políticos que dicen, tenemos que dejarle un mejor planeta a nuestros hijos. Mentira, señores. Hay que dejarle mejores hijos al planeta. ¿O no? Que el planeta no va a progresar con los hijos que les están dejando los migrantes. No va a progresar. Ni el planeta mejorado va a servir para sacarlo de la pobreza. Solo el trabajo, un trabajo digno, trabajo que dignifique, que tenga la justicia social bien cumplida para poderlo sacar. Y eso solo lo saca salir de la ignorancia. Nadie educa. De vuelta le recuerdo, ¿a quién le importa si nace John Brown? ¿A quién le importa? A nadie. Entonces, si a nadie le importa, los políticos tampoco les importa, seguirán robando, señores. Seguirán robando. Y piensan que el comunismo los va a sacar. El comunismo ya murió de muerte natural. De muerte natural por la evolución de la cultura y por la realidad que vemos. Ningún país comunista salió. Cuba salió, Venezuela ha salido. Yugoslavia salió, terminó en una revolución que se dividieron. La Unión Soviética dio marcha atrás todo. El capitalismo es el único que nos va a salvar. Tampoco creo eso. Pienso que es un nuevo modelo y está en nuestras manos. Latinoamérica tiene que unirse y que comiencen a hacerlo de una vez. Y lo mejor que puede hacer es luchar por un parlamento latinoamericano que se ocupe mucho más por la evolución de nuestros pueblos. Una evolución con justicia social, pero con cultura. Y entonces vendrán de otros pueblos como migrantes a nosotros. Y entonces, ¿qué haremos? Los echaremos también, seguro. Eso es lo que está pasando con Estados Unidos. Temen al migrante. Porque el migrante saben que tiene un hambre muy grande. Ven el modelo del país donde viven, riquezas, y él nunca llegará a tener eso. Haga lo que haga. Es muy difícil. Los migrantes tendrán ciertas comodidades, pero nunca llegarán a tener las riquezas, porque las riquezas se hacen con trabajo inteligente, pero con justicia. Eso es mi mensaje, señores. Y quisiera que lo tomen muy en cuenta, porque esto no es una improvisación mía. Esto es un estudio de muchos años que yo he hecho y vivo haciéndolo todavía, porque atiendo muchos migrantes. Y los migrantes, los hijos de los migrantes son los que más sufren. Y en otro programa hablé lo que pasa con los niños, los hijos de los migrantes. El bullying en los colegios, se burlan de los chicos, les ponen apodos. Aquí en la Argentina los paraguayos le dicen paraguas, a los chilenos le dicen chilotes, a los peruanos peruchos, a los bolivianos bolitas. En el colegio sufren esos chicos. Muchos chicos se han enfermado y han venido a mí los padres para que los saque, porque no quieren ir al colegio, porque se burlan de ellos, los golpean. Señores, no es solo que el presidente Trump lo deje entrar, sino que culturice a los hijos de los migrantes y los haga pertenecientes a tu sociedad para recibir los beneficios de la ley. Pero no es así, no le exijamos, porque ya sabemos de que ellos están en su ley, tiene sus derechos, y el presidente Trump lo que está haciendo es lo que prometió, y justamente por eso lo eligieron. Si no hace esto, lo van a sacar de vuelta, como lo sacaron anteriormente. Señores, ¿por qué no nos avivamos? Nos sentamos juntos, pero para dialogar con la verdad. Vamos a construir la verdad, pero la verdad real, no una verdad aparente de politiqueros, a prometer y no cumplir. Ya mintieron mucho, ya no basta, no le creamos más a los politiqueros. No hay que creerle. Por esa misma razón,
cuando se define el premio Nobel, Churchill dijo que el comunismo es la ideología de la ignorancia. Miren lo que dijo, el evangelio de la envidia y la filosofía del fracaso. Su único mérito, su única virtud es el reparto igualitario de sus miserias. ¿O no es cierto eso? Basta, señores, salgamos de la pobreza, pero tenemos que luchar juntos. Y si es mejor en nuestros propios países, si aprendamos a elegir, no al populismo que nos ha gobernado por cientos de años. Todos prometen, nadie cumple. Y nos peleamos entre nosotros, para remates eso. Miren lo que fue la guerra de la Triple Alianza, ¿qué pasó? Se juntó Brasil, Argentina y Uruguay, invadieron y destrozaron Paraguay. ¿Qué pasó en la guerra del 79 entre Chile y Perú? Se metió Inglaterra, armó al Perú, lo largó contra Chile. Y bueno, ahí quedó todo. Y siguen ahora Chile se encuentra en problemas porque Perú ha pegado un tremendo crecimiento con los puertos, con el desarrollo que en el campo, con sus minerales, y ahora ellos se ven en peligro. No, pongámonos de acuerdo, hermanémonos. Tenemos que estar juntos, señores. Juntos. Otra vez les vuelvo a repetir, solo un Congreso que escuche nuestras voces y nosotros aprendamos a elegir nuestras autoridades, ahí se verá la verdad. Luchemos y controlemos a nuestros políticos. Porque cuando doctor, se dice que el político lo controlan, lo meten a la cárcel, cuando sale de la cárcel sigue rico, porque él ya dejó encargados sus bienes y su dinero en otras personas. Y cuando sale, tampoco ya salió limpio. No, la condena para el político que robó tiene que ser 10 años después de salir de la cárcel. Control del Estado de lo que gasta. No lo controlan. O sea, de que la culpa de la pobreza es la ignorancia. Somos ignorantes desesperados. Buscamos soluciones mágicas. No solo eso, sino en estos momentos es como que Dios ha caído. No sirve. Aquí hay un chiste en la Argentina. Por ejemplo, la provincia de Santiago del Estero es una provincia que dicen que los santiagueños son vagos, no les gusta el trabajo y todo lo demás. Entonces el chiste dice de que hay un santo al que le piden, San Cayetano le piden trabajo. Y un chistoso le pregunta a otro, ¿sabe dónde se va de vacaciones San Cayetano? No, le dice el otro, se va a Santiago del Estero porque ahí nadie le hincha la bola pidiéndole trabajo. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí llegó el asunto. Ya es gracioso. No sabemos, por nuestra ignorancia, no sabemos elegir las autoridades. Somos popularistas, populechistas. El popularismo ha llevado a todo esto. Porque el discurso que se hace al pueblo es así, populista, engañoso, mentiroso, promete y no cumple. No cumple. Y algunos pueblos dicen, bueno, este roba, pero hace. No, señores. Bien, doctor, gracias por su mensaje. Vamos a continuar con el doctor Walter Hernández Juárez de Costa Rica. El doctor Walter está por ahí, ¿no? Vamos a plantearle a él, como ha sido diplomático, algunas situaciones que las tenemos también en la agenda, ¿no? Por ejemplo, esta situación de la política antimigratoria de Donald Trump, ¿hasta qué punto va a afectar y va a desesperar aún más a los venezolanos, ¿no? Impulsando quizás una ola masiva mayor a la que ya se ha tenido de migración, como lo dicen algunos. Otra, en cuanto a México, ¿hasta qué punto va a poder también soportar esa devolución no solamente de sus conciudadanos, sino de los inmigrantes de otros países vecinos, ¿no? En cuanto a los migrantes, hay algunos que dicen que se generarán nuevos desafíos y mayores ingresos para los que se dedican a pasar a los inmigrantes ilegalmente, ¿no? O sea, los coyotes por ahí se la van a ingeniar
y la migración no va a cesar, ¿no? También es otra situación que por ahí la ponen en duda de que la medida de Trump verdaderamente sea efectiva. Y en cuanto a Colombia, ¿hasta qué punto ese contrapunteo que han tenido inicialmente con el vuelo que dicen que estaba ebrio el presidente colombiano, por eso que tomó esa decisión de no aceptar el avión que traía a los retornados a territorio colombiano, puede significar que esto pues, ya se superó o todavía hay mucha tela por cortar entre Colombia y Estados Unidos? No sé, desde el punto de vista diplomático, usted que maneja todos esos hilos, ¿hasta qué punto podemos creer las especulaciones que hay al respecto, ¿no? Doctor Walter. Bueno, vea, don Jorge y los demás compañeros, el problema es que es difícil enfocar un tema del punto estrictamente de la visión diplomática tradicional, tomando en cuenta que el señor Donald Trump es un transgresor, no es una persona que se precie precisamente de ser ecuánime ni de ser diplomático. Y como bien han dicho algunos de los compañeros, en particular el doctor Pineda, que me precedió en el uso de la palabra, realmente Trump está donde está porque los americanos votaron por él y él está prometiendo trabajo para los americanos, seguridad para los americanos y cuidar a los americanos, que es lo mismo que uno le prometería a cualquiera de sus nacionales si uno aspirara a un cargo público, y si lo colocan en ese cargo público, lo va a tratar de cumplir. Además de eso, tuvo la suerte de que muchísimas fallas en el gobierno de Joe Biden, muy mal manejo interno de muchos temas, una candidatura de Biden que tuvo que renunciar para que luego asumiera Kamala Harris. En fin, una serie de circunstancias contribuyeron a que además el triunfo de Donald Trump fuera realmente aplastante, no solamente en el voto popular, sino en el voto del colegio electoral, y con un gran triunfo en ambas cámaras, tanto la de representantes como la del Senado. Y Trump, como bien lo dicen, está tratando de cumplir las promesas que hizo, o algunas de las promesas que hizo. Y por supuesto, alguien se va a ver afectado. La verdad es que uno tiene que reconocer que los latinos o los africanos o quien sea que pretenda cruzar ilegalmente una frontera ya está violentando las leyes del país. Hay un principio de territorialidad, hay un principio de nacionalidad. También es cierto que existen una serie de acuerdos internacionales suscritos incluso por Estados Unidos, la Convención de Ginebra sobre Refugiados de 1951, etcétera. Pero ya hemos visto que de parte del gobierno de Estados Unidos es muy poca la importancia que le dan a los acuerdos y tratados internacionales. Incluso ya en los últimos años directamente ni siquiera participan ni firman, no son parte de la Corte Penal Internacional, se han retirado de la OMS, amenazan con retirarse de otros organismos internacionales. El tema también es que tenemos que entender que en los países nuestros no hemos sido capaces de atender las necesidades de la población, y partamos de una cuestión muy básica que la señaló precisamente un presidente argentino en el siglo XIX, que era Domingo Faustino Sarmiento, conocido como el Maestro de América, que dijo que había que educar al soberano, porque era la única forma de que el país saliera adelante, y el soberano era el pueblo. Y en América Latina, en general, hemos fallado en eso. La educación que le hemos dado a nuestros pueblos ha sido deficiente, y eso ha permitido la ignorancia, el abuso de ciertos grupos, estas mezclas que tenemos raciales, que han permitido que algunos grupos se empoderen sobre otros, han permitido el surgimiento de caudillos en el siglo XIX y parte del siglo XX, y la aparición de dictadores populistas, que su máxima expresión, el padre de todos los dictadores populistas de América Latina, precisamente fue un argentino que se llamaba Juan Domingo Perón, que después de muerto sigue estorbando en la política argentina y sigue generando divisiones. Y con todos sus derivados, ¿verdad? Lo que el peronismo ha dejado todo un espectro ahí de diferentes grupos, que siendo un partido de origen fascista, neonazi fascista, para los años 70 era un abanico que iba desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, y culpable de que haya llegado una dictadura criminal, la dictadura del 77 al 83.
En el caso del resto de América Latina, el gran problema que siempre hemos tenido los latinoamericanos es que aparentemente nos queremos mucho, pero no nos conocemos. Entonces es muy difícil integrarse solo desde el punto de vista económico, que fueron los grandes intentos que se hicieron en los años 60, 70, con el CELAC, con el CELAM, con diferentes intentos del mercado común centroamericano, que tuvo un éxito de muy pocos años, porque es muy difícil unificar a países que tenían diferentes estilos de gobierno. Había democracias, había dictaduras, había neodictaduras, dictaduras disfrazadas de democracia. Para que recordemos, en 1979, los únicos dos países de América Latina que escogían directamente a su presidente por voto popular eran Venezuela y Costa Rica. México no cuenta porque el PRI era prácticamente, el presidente señalaba a su sucesor, y el resto tenían dictaduras militares. Así como estábamos en América Latina en la década de los 70, hace 40, 50 años. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros es sumamente complejo el momento que estamos viviendo, porque si bien hubo un triunfo y una vuelta a la democracia en muchas naciones, hoy estamos otra vez con situaciones exasperantes. Dictadura en Venezuela, dictadura en Nicaragua, dictadura en Cuba, bueno, eso tiene desde 1959. Salvador es una dictadura. Los gobiernos acusados de narcogobiernos, como es el caso de Honduras, situaciones complejísimas en materia política, por ejemplo, en Guatemala, en Panamá, donde la Fiscalía ha pretendido decir quién tiene que gobernar y quién no tiene que gobernar, en Colombia, que se tiene un gobierno bastante inestable, Chile, que dio un viraje de la derecha a la izquierda, Perú, que yo creo que tiene un récord de cambio de presidentes en los últimos 15 años, Bolivia ni se diga la situación que está viviendo, en Argentina se pasó de un extremo a otro, no se sabe qué va a ocurrir del punto de vista económico. Hay unos índices macroeconómicos muy exitosos últimamente, pero no sabemos cómo está la parte social en Argentina, ni qué se puede esperar de Milei, que es admirador de ciertos modelos dictatoriales, amigo de Bukele, admirador de Donald Trump, y de algunos grupos de ultraderecha de Europa. Entonces, el gran problema para mí es que en América Latina siempre hemos tenido el problema para integrarnos, que no nos conocemos mucho, no hemos logrado hilvanar programas de educación a lo largo de todos los países para que aprendamos un poco de todos los países. Y en segundo lugar, siempre hemos tenido el problema de que somos una región donde hay países grandes, donde hay países pequeños, donde hay países ricos y hay países pobres. Y los países grandes como Argentina, como Brasil, en algún momento México y Venezuela siempre han querido ser la cabeza, porque dicen, yo soy el que tiene que liderar América Latina. Y eso no es así, porque Argentina en su momento, un país muy rico, muy grande, muy poderoso, llegó a ser a principios del siglo XX una de las 5 potencias mundiales. Luego se vino al suelo, y yo siento que mucho en Argentina también, el argentino arrastra un terrible. Aquí, un amigo mío que era psiquiatra me decía que a veces el complejo de inferioridad se refiere como un complejo de superioridad, cosa que se nota mucho en parte de la población argentina, lo que llaman los porteños, ¿verdad? Mientras no es así con el resto de la gente del interior del país. El caso concreto es que es muy difícil pretender que porque mi país es grande y es rico y tiene muchos materia prima, yo tengo que liderar, porque moralmente no han tenido la capacidad de liderar absolutamente nada desde el punto de vista de la democracia. Esa es la auténtica realidad, y lo digo con mucho dolor, porque si alguien quiere Argentina soy yo, porque mi madre era argentina, porque yo tengo la doble nacionalidad, y me tocó vivir épocas muy difíciles en Argentina. Y hoy por hoy, siento que el problema de la migración de repente se ve exacerbado por estas situaciones de Donald Trump, y porque hay un cierto sector progresista y todo que tiene cierto control sobre los medios que lo acrecienta, pero la verdad es que los migrantes siempre han estado muy mal en Estados Unidos, y no seamos hipócritas. Vean, es cierto que cruzando la frontera de México a Estados Unidos han muerto muchos centroamericanos, pero es impresionante la cantidad de centroamericanos que han muerto o han desaparecido por bandas criminales en México, e incluso por la corrupción de las fuerzas policiales. Así que no nos engañemos, nosotros mismos nos hemos hecho daño. Y si nosotros no logramos como región unificarnos, ordenarnos,
tratar de salir de este tercermundismo mental que tenemos. Difícilmente vamos a lograr presentar un frente unido para hacer valer nuestras posiciones. Somos una de las regiones más ricas del globo, con un montón de beneficios desde el punto de vista del clima, de los suelos, con una población muy trabajadora, porque eso es un mito de que los latinos son vagos, todo lo contrario. Pero no logramos salir adelante. Y yo creo que el mayor problema es que nuestros gobernantes, nuestras clases dirigentes, les ha importado muy poco educar a nuestros pueblos, porque la educación es lo que nos va a hacer salir adelante. Y toda la palabra, porque creo que ya hablé mucho. Gracias. Bien, gracias, doctor. Bueno, interesante todo lo que nos está configurando, como dice el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Ir directamente a tocarlo diplomáticamente es bien difícil, ¿no? Porque lo que nos falta es diplomacia cuando nos tratamos aquí en América Latina, lamentablemente, ¿no? Lo que impera es el más vivo, el más relacionado de pronto, pero no diplomáticamente, sino con compadrazgos, con situaciones al margen de la diplomacia, ¿no? que son la característica del latinoamericano. Pero ya que tenemos a Jaime que está en Italia, bueno, vamos a pedirle a Jaime que, apelando a su vida migratoria, ¿no? Y también en la apreciación que pueda tener sobre esa encrucijada en la que se encontró el avión, aquel que pretendió llegar y no llegó por orden del presidente de Colombia, ¿no? ¿Cómo se vivió ese momento? Y si crees que ese contrapunteo pues se va a mantener. Algunos dicen que ya se dio totalmente y que se impuso la bota o el poderío de Donald Trump en la negociación, y que simplemente pues tuvo que recular de alguna manera el presidente colombiano. No sé cómo ves tú todos estos incidentes y de pronto compaginados con tu experiencia migratoria ya en Europa, Jaime. Bueno, sí, perfecto. Te voy a comentar brevemente el incidente con Gustavo Petro, el presidente de Colombia, y el avión que envió con unos inmigrantes colombianos a Colombia, que no estoy muy enterado, pero lo que sé es que primero tuvo una actitud como de negativa, dijo: no vamos a recibir el avión porque ustedes han tratado muy mal a estos migrantes, y luego tuvo que ceder porque hubo presiones, porque creo que Donald Trump amenazó con cobrar a todos los productos de exportación colombianos un 50% de aranceles, empezando inmediatamente con un 25%. Colombia es un país que exporta una cantidad ingente de productos a los Estados Unidos, como otros países de la región de Latinoamérica, ¿no? En nuestro caso, nosotros tenemos una empresa de familia con la que vendemos y exportamos café. Justo una cliente me preguntó ese día: Jaime, ¿qué va a pasar con nosotros? Ahora me van a cobrar más. Yo le dije: no, espérate, que esto tenemos que esperar unos minutos para que pase, y pasará. Eso pasó porque hubo muchas presiones del resto de los empresarios y trabajadores colombianos que le dijeron al presidente que él no podía seguir por ese camino de, en primer lugar, no aceptar a colombianos. No, de todas formas es su obligación. Si Colombia no acepta a los colombianos, ¿a dónde van a ir esos colombianos? Es decir, la responsabilidad del bienestar de los colombianos es de Colombia, no es de los Estados Unidos. Si los colombianos tenemos que huir de nuestro país porque nuestro país nos está haciendo la vida imposible, no es responsabilidad ni de los Estados Unidos, ni de Panamá, ni de España, ni de cualquier otro país al que los colombianos desesperadamente tengan que huir. No, es nuestra, es de nuestro país. Y por desgracia, esa ha sido la tragedia de Colombia a lo largo de, no sé, toda su historia, pero sobre todo a partir de los años 80 y 90. Colombia ha sido un país perpetuamente en guerra, y eso en los años 90, sobre todo en los años 90, que fueron la época más violenta, que fue la época en la que yo crecí, más cruda, de mayor violencia. Mucha gente tuvo que dejar el país.
Yo lo recuerdo, mucha gente conocida se iba, como ahora los venezolanos se fueron con la llegada de Chávez y Maduro en cantidades, pues de la misma manera, por culpa de la guerra contra las guerrillas, de la guerra contra el narcotráfico, de la guerra contra el paramilitarismo, de la guerra contra las FARC y el ELN, dos de las muchas guerrillas que todavía existen en el país con otro nombre. Pues muchos se iban porque Colombia era invivible, pero claro, un porcentaje, y esto siempre lo resalto, un porcentaje de las personas que habían crecido en la guerra, lo único que conocían era la guerra. Entonces, el colombiano se iba a otros lugares, no todos, obviamente, la mayoría de los colombianos que salen no tienen esas costumbres o no son peligrosos, pero muchos exportaban a otros países lo que habían aprendido en ese país en guerra, porque crecer en guerra no es baladí, no es superfluo. Crecer en la guerra implica que tienes que aprender a sobrevivir y aprendes las tácticas de la guerra, por decirlo de alguna manera, no literalmente, pero sí. Es un país de violencia, aprendes la violencia. Y yo cuando llegué a España, lo recuerdo, yo llegué a estudiar como el doctor Jorge Pineda, y tengo también nacionalidad española por parte de mi abuelo. Cuando yo llegué a estudiar, iba con la historia de que los colombianos se iban, pero me encontré con la historia de los problemas de parte de los españoles, de los prejuicios y problemas que tenían hacia los colombianos, ¿no? Y eso me chocó mucho porque yo decía, Dios mío, nosotros tenemos que irnos, pero luego me dicen, no, es que acá tenemos grupos, pandillas de colombianos. Entonces decías, Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Entonces son dos mundos que se enfrentan y colisionan, ¿no? Uno trae lo que su patria malagradecida le ha obligado a hacer o le ha obligado a vivir, ¿no? O de lo que ha obligado a huirlos, ¿no? A huir, perdón. Sí, y por el otro lado, después de este pequeño paréntesis, la situación en Europa es muy similar. Nosotros en Europa venimos viviendo ya con una inmensa inmigración que empezó en Grecia, digamos que a partir del 2012, si no recuerdo mal, en la época en la que yo estaba viviendo ahí, se hablaba mucho de la cantidad de gente que estaba entrando por Grecia, por la zona de Esmirna. Tesalónica, digamos, es la primera ciudad grande cerca de Turquía. Turquía está a 13 horas en tren. Y si yo pudiera, si me permiten, les voy a contar algunas de las anécdotas. Además de trabajar en el Steki Metanastón, yo compartí mi casa. Yo vivía en un primer piso y tenía unas personas de Túnez, Marruecos y Algeria que vivían en el segundo piso y todos habían entrado a Grecia ilegalmente. Y creo que esto yo ya lo narré alguna vez, y es que uno de los métodos que se utilizaban ellos para poder obtener un permiso de estadía era la huelga de hambre. Obviamente ellos hacían una huelga de hambre y si aguantaban la huelga de hambre, si no cedían, al final el Estado cedía y les daba su permiso de residencia temporalmente. Ellos tenían que ir a la policía a demostrar que seguían ahí y a renovarlo, ¿no? Pero con el tiempo, poco a poco, nosotros empezamos a descubrir, yo vivía en ese entonces con mi ex compañera, empezamos a descubrir que ellos también estaban haciendo negocios ilegales, de una ilegalidad terrible. Un día me encontré con una persona que se subía para robar a la casa, luego hablamos con ellos y ellos decían que no pasaba nada, pero ellos estaban vendiendo, cosas, ¿sabes? Y entonces nos enteramos, entonces fue terrible, tuvimos que irnos de ahí. Es decir, la situación es siempre de extremos. Estamos hablando de personas que huyen de su país porque su país no les da una vida. Luego tienen que hacer una huelga de hambre para poder quedarse en ese país y no ser deportados, pero no quieren quedarse en Grecia. Ellos quieren seguir hacia Francia, muchos de ellos, y quieren entrar ilegalmente hacia Francia. Tenemos el caso de Youssef, que estaba viviendo con nosotros, que tuvo que huir en un tren y cuando la policía lo fue a agarrar, él saltó encima de los policías y salió corriendo y logró escapar. Hay muchos casos de ese estilo, ¿no? De personas que yo conocí que estaban intentando llegar a la tierra prometida. Obviamente que la vida no era fácil, porque como bien resaltó el doctor Jorge Pineda, ser un inmigrante ilegal te condena a la vida ilegal.
Y la vida en la ilegalidad es una vida terrible, es horrible, no es fácil. Tienes que hacer negocios non santos, ¿no? Non santi, tienes que hacer un montón de cosas que te condenan a estar relacionándote con personas peligrosas y es muy difícil salir de ahí luego. Pero esa crisis de la inmigración africana que se vivió en Grecia ahora se está viviendo en España. Y se está viviendo en España de manera que la sociedad se está dividiendo mucho y el discurso de no permitir, de ponerse más duros con las fronteras en toda Europa, está empezando a calar porque, o sea, por un lado, el Estado no puede contenerlos y por otro lado, lo que sí se ha visto es que hay unas mafias que los traen a través del Mediterráneo, ¿no? Y hay mucha gente que muere en el Mediterráneo. También a Italia los traen, en Sicilia, en Génova, por ejemplo, cuando yo llegué no había tanta gente de África, pero Génova es una ciudad cerrada que es muy laberíntica, entonces la gente viene a esconderse a Génova y se esconden porque es la frontera hacia Francia. Y tú ves que Génova está llena de gente de África sobre todo, que se esconden en la ciudad, en el casco antiguo, y que para sobrevivir tienen que hacer todo tipo de cosas ilegales. O sea, hemos visto una explosión en los últimos años en toda la costa del Mediterráneo, toda la costa del Mediterráneo, pero esto no ha traído prosperidad a las zonas. Cuando la inmigración es tanta, lo que tú ves es cosas que veía yo en Colombia, pero no veía en Europa jamás. Atracos a mano armada, te rompen el vidrio del carro. El otro día acá en Peli, en mi pueblo, ¿qué sucedió? Que a un señor de 80 años, una persona de Marruecos, le empezó a pegar para robarle un reloj. ¿Por qué? Porque la gente viene como migrante buscando la tierra prometida y ¿qué se encuentra? Se encuentra con una situación de ilegalidad de la que no pueden salir de ninguna manera. Y como dijo el doctor Jorge Pineda, recurren al crimen. Pero claro, países que han vivido toda su vida en paz y donde no hay criminalidad como la que hay en África o la que hay en Latinoamérica, no los quiere y se sorprende. Y bueno, ese es el entramado que empieza a configurar la verdadera tragedia del inmigrante, que es un hombre sin patria. No puede vivir en su país y a donde va no va a ser aceptado porque es un ilegal. Esa es la típica vida in inferis, ¿no? En el submundo de la sociedad, intentando algún día salir a la luz, pero ese mundo es terrible. Y durante mi tiempo de anarquía en España, yo lo viví también. O sea, no éramos nosotros ilegales, pero en el mundo de la anarquía y de la ocupación de casa hay grupos de personas que son inmigrantes y que ocupan casas también porque no tienen otra opción. Y la vida es terriblemente dura. Yo creo que, bueno, eso es lo que yo puedo hablar muy concretamente de mi experiencia, ¿no? Bien, bien, Jaime. Bueno, gracias por esa revelación, ¿no? Íntima de lo que significa la migración, para que la gente vea que más allá del... Hay muchos libros, hay muchas historias, pero más allá de a veces caer en literatura, pues hay una realidad, ¿no? Y esa realidad se vive en carne viva, como nos la comenta Jaime, en su experiencia migratoria. Y ya para ir cerrando, vámonos con Elino Villanueva, que está en México, ¿no? México lindo y querido, en esa encrucijada, ¿no? Donde la gente suele pasar por ahí rumbo al sueño americano, otros se van por allá por el Arién, bueno, pero siempre están buscando cruzar la frontera. Y decíamos que con todas estas medidas hay gente que dificulta que se vaya a desaparecer la posibilidad del cruce. O sea, los coyotes más bien van a perfeccionarse y van a ganar mucho más dinero que antes, porque sus emolumentos van a subir, ¿no? O sea, por el solo hecho de que ahora es más difícil, es muy probable que su tarifa suba, ¿no? Y aquel que viene con ganas de salir, no va a faltar, ¿no? No va a faltar gente que esté animada
a cruzar la frontera. No sé, ¿cómo lo ves tú, Elino? Ya a manera de darnos también tu opinión sobre si habría alguna diferencia, ¿tú crees, de no haber coincidido esto con la salida de López Obrador? ¿Tú crees que López Obrador lo hubiese manejado de la misma manera como lo está manejando Claudia Sheinbaum el problema migratorio y ese contrapunteo que tiene con Donald Trump? Gracias. Y Jaime, Jorge, doctor Pineda, doctor Walter, pues alguien dijo que pobre de México, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Mira, no creo que haya mucha diferencia entre el manejo que le daría López Obrador con el manejo que le dé la doctora Claudia, porque finalmente a México le tocó esta geografía y, y tenemos, me parece que el papel más complicado, creo que lo mencionaba el doctor Walter, si no me equivoco, en el sentido de que pues México tiene que asumir un papel más protagónico porque tiene al norte el paso hacia Estados Unidos directo en la frontera larguísima, pero también hacia el sur, ¿no? Entonces de pronto nos quejamos de las patadas que les dan los Rangers, la migra a nuestros paisanos, pero nosotros, híjole, no quisiera decirlo así, pero nosotros somos peor contra los que vienen desde el sur. Y ahí, Bueno, se le colgó la señal a Elino. nosotros tenemos el ejemplo de las dos fronteras, ¿no? Y un ejemplo más concreto, más tangible, me explico. Entonces, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, dijo alguien. Y quiero puntualizar algo. Mira, en nuestra inercia natural, en nuestra naturaleza, nos atrae lo prohibido, Jorge, Jaime. Nos atrae lo prohibido. Entonces, nunca es lo mejor prohibir las cosas, al menos no en extremos, y tampoco se puede combatir la violencia con más violencia. Eso es un principio general, o sea, no podemos aplicar las mismas medidas que se nos están aplicando. Entonces, yo agradezco que sea algo así como una síntesis de lo que han dicho todos, porque efectivamente el gran problema es la situación de los migrantes en su dignidad humana, Jorge, Jaime. La verdad es que ya lo describe Jaime, lo que pasa con los del norte de África, cuántas historias no hemos visto, Jaime, de los barcos, de los naufragios, gente en condiciones deplorables. Bueno, es lo mismo acá, la diferencia es que es por tierra, principalmente, y también por mar. Lo que más preocupa, doctor Pineda, que usted lo ha subrayado mucho desde la parte, digamos, más humana, lo que es las diferencias de estatus, porque hay miles de personas que fueron regresadas de Estados Unidos con la promesa de sus ya con Jorge, ese limbo es donde quedan esas. Vamos a separar ya en la aplicación de las políticas para los, y en Europa sabemos el efecto que causa la separación de familias. Las guerras en América, Norteamérica, las migraciones han separado hijos de padres, es bastante traumático. Entonces la preocupación central, también lo decían ustedes, que nuestra clase política, nuestra clase dirigente, nuestros gobernantes, también lo dije yo y lo sostengo, por supuesto, no han estado a la altura de los reclamos de nuestras circunstancias, teniendo al norte a
pues al representante de este modelo económico que nos tiene pues en esta situación. El problema, Jorge, el problema, Jaime, es inmenso porque al haber más prohibiciones se encarece la aspiración de llegar a cumplir el sueño americano y no va a terminar, Jorge, Jaime, por supuesto que no va a terminar porque tampoco termina la necesidad, que es lo que genera la demanda. Entonces, al haber demanda por la situación del contexto, en nuestros pueblos se nos niegan esas oportunidades que se antojan al norte como el sueño de mejorar y a partir de eso tenemos miles de historias de discriminación y entonces el problema es ese. No va a terminar, por supuesto, porque es un negocio lo suficientemente grande, lo suficientemente inmenso en dinero como para abandonarlo. Estamos hablando del mismo caso de las drogas. Va a ser muy difícil que se resuelva porque la demanda es inmensa y la cantidad de dinero que se maneja es también gigantesco. Es el mismo caso de la migración, y lo vemos en las remesas, por ejemplo, la cantidad de remesas que en México, increíblemente, llegan al nivel de los ingresos petroleros, llegan al nivel de los ingresos por turismo, o sea, es impresionante. Entonces, es muy difícil y qué más quisiéramos, como dice el doctor Pineda, de que haya un acuerdo de presidentes latinoamericanos que defiendan a su gente. Pues sí, todos esperaríamos eso. El problema es que la situación está tan confrontada que parecería una utopía esperar eso y pues la verdad es que todo concluye, yo lo dije al principio y lo reitero, en que esto que estamos viendo es el reflejo del extremo de la inmensa mezquindad social que estamos viviendo. El absoluto desprecio por el otro, Jaime, por la alteridad, la otredad, realmente. Bueno, ya estamos llegando al final. La señal de Elino está un poquito con dificultades. Se encuentra en el estado de Guerrero, como sabemos. Y bueno, vamos a simplemente ya despedirnos, agradeciéndole al doctor Jorge Pineda, al doctor Walter Hernández Juárez, a Jaime Rodríguez, que está en Italia. Gracias. A ver, Elino, por ahí recuperamos tu voz. Se volvió a colgar. Bueno, y a Elino Villanueva, que se encuentra en el estado de Guerrero, y en México. Les agradecemos por su atención, siempre recordándoles que todo esto pues es simplemente un intento de aplacar el raciocinio, a veces ligeros, que hay en las redes sociales, ¿no? Simplemente con pocas palabras o con frases cortas o con ideas incluso o noticias falsas, en vez de calmar a la audiencia, pues la preocupan más porque no se les explica a fondo qué es lo que realmente está pasando y qué es lo que realmente debemos comprender respecto a lo que significa esta temática migratoria, ¿no? Que es difícil de comprender, pero que debemos de manejarla de la manera como la hemos conversado en este momento, ¿no? Con ideas claras, radicales incluso, en aceptar realidades que nos tocan directamente y que quizás nos hacen daño, pero no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? También hay que precisar que ya sean fascistas o comunistas, el positivismo se está llevando al extremo, ¿no? Proclamar que una ley es una norma válida solo porque Hitler lo ha querido es una violación del más elemental sentido de lo justo, ¿no? En este caso, algunos lo catalogan de Hitler a Donald Trump, pero como lo explicaba acá nuestros invitados, pues él está obedeciendo simplemente a su clamor popular que lo llevó al poder, incluidos sus votantes venezolanos. Muchos de ellos votaron por Donald Trump y bueno, se han visto sorprendidos con estas medidas, ¿no? Que están poniendo en duda incluso su permanencia en tierras americanas. Lo mismo puede decirse de los actos arbitrarios de los totalitarios o totalitaristas que hay en nuestros países,
que siempre los estamos observando con la crítica del caso. O sea, no se trata solamente de Estados Unidos, se trata de cualquier modelo que se esté saliendo de la pauta democrática a la que todos aspiramos. Esperemos que, bueno, que esto lo podamos seguir haciendo, los vamos a volver a convocar. Gracias, doctor Pineda, doctor Walter Rubén Hernández Juárez, Jaime desde Italia, Elino Villanueva desde México. Hasta la próxima. Un abrazo a la distancia. Gracias. Pedro Sánchez en España, a como del lugar gobierna. Gabriel Boric en Chile, por la paz se desvela. Gustavo Petro en Colombia, la dignidad de sus correligionarios enarbola. Nayib Bukele en El Salvador, contra el crimen se enrola. Javier Milei en Argentina, la ONU cuestiona. Edmundo González Urrutia en Venezuela, la esperanza desde Europa corona. Llamados de guerra en tiempos de paz no son bienvenidos, por más que el podio de la ONU no condene el odio. Viva la paz, viva la paz. Claudia Sheinbaum en México, a España reprueba. Mientras tanto, la ONU con su agenda socialista, de espaldas a la libertad y los derechos en su lista. Javier Milei en Argentina, la ONU cuestiona. Edmundo González Urrutia en Venezuela, la esperanza desde Europa corona. Llamados de guerra en tiempos de paz no son bienvenidos, por más que